Bueno, una historia muy difícil, qué horror, ¿no? Que es el abuso infantil, las huellas, ¿no? Las huellas terribles que deja en personas menores de edad cuando sufren este horror, este desastre. A Mariela le tocó desgraciadamente, como a miles de mujeres, también hombres sufren esta violencia sexual siendo muy pequeños y cuesta muchísimo después entender qué pasó, procesarlo. Te marca para el resto de tu vida. Muchos, como ella, pueden salir adelante, muchos otros no logran resolverlo, ¿no? Tenemos que hablar mucho de esto para advertir, y en el caso de ella fue intrafamiliar, que es la mayoría de los casos, ¿no? Según dicen los expertos. Sí, hay, según, por ejemplo, el INDEC, una encuesta que hace, encuesta de victimización, yo te diría casi 9 de cada 10 casos de violencia sexual directamente no se denuncian. ¿Por qué no se denuncian? ¿Aún hoy? Exacto, sí. Esta encuesta es muy importante porque da un relevamiento de cuáles son, digamos, la cantidad de afecciones como víctimas que se vive en Argentina, y en particular se pone el foco sobre la poca confianza que hay en el Poder Judicial para este tipo de casos en particular. Mira. Y te diría que esto es uno de los temas que tenemos que empezar a hablar más, y en particular con la violencia sexual en la infancia. Porque ¿qué pasa con todos los procedimientos? ¿Tiene alguna idea de por qué no se denuncian? Mira, hace poco hablaba con una mamá de un grupo de mamás que están tratando en Córdoba de denunciar un caso con una persona en particular, y lo que sucede es que se encuentran, por ejemplo, en ese caso con una fiscal que les aplica una perspectiva que es el síndrome de alienación parental, que lo que hace es acusar a los niños de que están siendo conducidos por los adultos para declarar en un sentido. Entonces, toda la declaración de los niños es cuestionada, revisada, además son revictimizados porque les piden que vayan no una, sino varias veces a la cámara Gesell, dicen que esos testimonios no son legítimos, y entonces van pasando tiempo, y estamos hablando muchas veces de casos de niños, por ejemplo, de 3 años, 4 años, que ni siquiera pueden poner en palabras la complejidad de lo que viven. Entonces, el Poder Judicial acá tiene una responsabilidad enorme en los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y además acá abre algo muy importante, Maru, que tiene que ver con la escucha. Es muy importante el rol de los adultos, cualquiera sea que tenga contacto con un niño, con una niña, estar atentos, estar atentas a cualquier manifestación que pueda hacer esa niña, ese niño o ese adolescente, porque son los adultos los responsables de escuchar. A veces cuesta a los padres escuchar esto porque interpretan que si el niño sufrió esto es porque ellos no lo cuidaron. Entonces, admitir que eso pasó significa también tener una gran culpa. Claro. Pero bueno, uno tiene que despojarse de las culpas y escuchar al niño y actuar. Hay una herramienta, Pablo, que es clave para lo que está diciendo Estefanía, y es la educación sexual integral. ¿Y sí, por qué? Ayuda muchísimo. Fue un antes y un después. Porque, lo digo, hay datos concretos. Recién veíamos una funcionaria del Ministerio Público Tutelar, que es el área de la justicia que se encarga de garantizar que los derechos de los niños que van a la justicia justamente se cumplan. El 80% de los niños y niñas que denunciaron abuso sexual lo hizo después de tener una clase de educación sexual integral en las escuelas. ¿Por qué? Porque sintió que la escuela era un ámbito de confianza, y además porque escuchó por primera vez de qué se trataba el abuso sexual. Perdona, ¿y la denuncia la hizo la maestra en esos casos, la denuncia o la hace el colegio? La puede hacer una persona externa, es un delito como de puede acción ser pública, aclaramos, Exacto. que tiene que ser investigado. Lo puede denunciar un maestro, un vecino que sabe de la situación, un familiar, pero lo importante es que los niños y niñas que atraviesan este tipo de situaciones, como dice Mariela, por ahí no me daba cuenta o no lo podía poner en palabras, la herramienta de la educación sexual integral lo que da justamente es que el niño y la niña tome conciencia de lo que le pasó, en realidad es un delito, y que la situación en la que está no solo no le tiene que generar vergüenza, temor por las amenazas que sufren para que no lo digan en muchos de estos casos, sino que al contrario, lo que encuentra es una herramienta para decir, a mí me pasó esto, y después viene la parte de la escucha, obvio. La educación sexual los empodera, los hace dueños de su propia sexualidad, les da entidad para entender que su cuerpo es de ellos, para enseñarles un montón de cosas. Exacto. Y qué ignorancia la de los padres que se oponían a esta educación sexual integral. Sí. Por supuesto, no se daban cuenta de esto, no digo que fuera por este tema, pero digo, por cuestiones religiosas, que ellos se oponían a esta educación sexual,
generando este efecto que es importantísimo. Sí, Mariano. un vacío en la vida de los que son más vulnerables a este tipo de sujeción por parte siempre del que tiene más edad, más fuerza física, más poder, porque en realidad estos tipos de abusos, obviamente estamos haciendo el foco en el abuso de índole sexual, pero también se da en otros tipos de relaciones donde el poder es inequitativo y se termina naturalizando esta idea de que, bueno, los padres, los tíos son mayores, vino medio borracho o lo que sea. Hay como una naturalización de todo esto que me parece que es fundamental lo que dice también Daniela, de que la educación sexual integral ayuda a desarticular y empezar a repensarlo. Mi hija va muy orgulloso de llevarla a un jardín de infantes del sector público que yo recordaba los otros días, va desde que tiene 2 años, y a los chiquitos que todavía había que cambiarlos, hay un protocolo de parte de las docentes, se sabe cuál es la docente que va a poder cambiar a cada niño. Si esa docente no puede ir un día, hay toda una reingeniería de parte del sistema educativo. Y yo recordaba que cuando yo iba al colegio primario, en primer grado, había un maestro que nos fajaba. Es decir, que ejercía algún tipo de violencia física y nos parecía una cosa folclórica. Yo cuando Mariela cuenta que es cierto lo que ella dice, que yo pensé que había cambiado, ahora con las estadísticas de Estefanía no estoy tan seguro que haya cambiado, pero hace 30 años a nadie se le ocurría denunciar estas cosas, desgraciadamente. Pasó en mi colegio, en la primaria fui al colegio San Martín de Tours, había un cura, el padre Macario, me acuerdo, que abusó de varios chicos, ¿no es cierto? Nunca lo denunció el colegio, nunca lo denunció el colegio, ese hijo de puta. Porque sos el conflictivo, porque te pones a una institución en contra. Sí, porque era un cura. Lo que cambió ahora, que es muy importante, una ley que promovió Roberto Piazza, el modisto, bueno, él promovió una ley que ya se aprobó, es ley, está en vigencia, que corre la prescripción cuando las víctimas son menores. Claro. Hay un corrimiento de la prescripción, porque pasaba eso, cuando había un chico ya grande, chica, de fuera, que quería denunciar un abuso sexual, se había pasado el tiempo de prescripción, la causa prescribió, punto, no hay delito, no sirve para nada. Eso cambió a partir de una ley que tiene algunos años, que repito, promovió Roberto Piazza y debíamos destacarlo porque sirve para estos casos. Es muy importante algo que es que sí cambia, ¿sabes cuándo cambian las estadísticas? Sobre todo, por ejemplo, después de lo de Telma Fardín, cuando ella cuenta que fue violada por Juan D'Artés, ahí empieza a generarse una masiva registración de denuncias. De hecho, también empieza a haber muchas más llamadas al 144. Ya saben, si son víctimas de violencia de género, pueden llamar al 144. Hay personas que están especializadas en saben poder... mucho, Exacto. ¿Es violencia de género o abuso? Cualquier tipo de violencia que necesiten, sea sexual o no. Y ahí van a tener algún tipo de orientación. Y entonces estos casos, que se hable en los medios, también hace a las personas a tomar conciencia y a generar algún tipo de contacto con el Estado, porque si no, no hay manera de que el Estado sepa qué es lo que pasa, de qué manera se resuelve, y por supuesto hay que orientar algún tipo de respuesta a esto, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, en el caso del Newman, ¿no? Colegio Newman, que tuvo un escándalo porque uno de los exalumnos se atrevió a dar testimonio y a contar las cosas. Con el colegio San Juan Precursor pasó también con un profesor de dibujo. Colegio Marianista, a donde nosotros acudíamos, nuestro compañero Sebastián Cuatromo tuvo la valentía de denunciar al religioso Fernando Picciocchi, a quien terminaron trayendo extraditado desde Estados Unidos, una suerte de salvoconducto que le había facilitado la institución educativa y la institución religiosa que rodeaba al Colegio Marianista, la salida hacia Estados Unidos, lo volvieron a traer y fue condenado con condena firme por la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que investigó lo que contó la película, no me acuerdo el nombre. Extraordinaria, Spotlight. Que ahí que decía, nosotros no estamos investigando solo casos de abuso sexual, estamos estudiando ¿qué hacía la Iglesia Católica con los casos de abuso sexual? La maniobra de encubrimiento, porque, a ver, por supuesto era gravísimo el abuso sexual, pero esos abusos sexuales se multiplicaban por las maniobras de encubrimiento que hacía la Iglesia Católica para que no hubiera castigo. Esto pasó, a mí también me pasó en el colegio que yo fui. El San Martín de Tours hizo exactamente lo mismo. Se callaron toda la boca, la Iglesia lo llevó a otro lado y acá no ha pasado nada. La escuela es uno de los 3 espacios donde se dan mayormente los casos de abuso. La escuela, la casa, porque recordemos que el 75% de los agresores son familiares, y el otro espacio es Internet, el grooming. También. Es el engaño de niños, niñas y adolescentes a través de
plataformas, de redes sociales, para cometer posteriormente un abuso. Pero hay algo importante que mencionaste, los colegios. Las escuelas es donde se detecta muchas veces. De mi experiencia de periodista policial, haber contado muchos casos, muchas veces surgen por denuncias o pedidos o alertas que hacen los propios docentes. Si bien hay hechos en Por las, alertas que en los detectan de los colegios, niños. Uno de los indicios... pero el docente que sabe, Sí, el están que formados tiene, para tiene eso. formación, pero no formación de grandes títulos. El docente que tiene compromiso, que está en la escuela, es el que detecta el cambio del chico. Y es el que pide ayuda, el que alerta a los padres o en definitiva termina haciendo las denuncias. Muchos de los casos son hechos por docentes. Docente de la escuela, básicamente el docente de la escuela pública, el docente ese que muchas veces critican porque va a hacer paro. Bueno, es el docente que salva a los chicos. Sí. Y los indicios, con respecto a lo que decías, el enojo es uno de los indicios, lo pueden detectar los maestros, también obviamente en la familia, pero por ahí a la familia le cuesta más o no está preparada, por eso la importancia de que lo haga el Estado, alguna de las herramientas, ¿no? A través de la justicia o a través de la educación sexual en los colegios. El miedo es uno, el enojo, hacerse pis encima. Lo contaba Mariela en su testimonio, es otra de las alertas a prestar atención. Y también cuando los niños y las niñas no quieren estar con alguna persona determinada, que quizás Son estaban alertas. acostumbradas, claro, a estar y de repente se niegan a hacerlo, a eso hay que prestar atención y obviamente hablar. Pero vuelvo con Estefanía con lo de la Z. De verdad no se marca que ha caído como un velo de eso de antes, de esto no se habla, tapémoslo, no digamos nada, bueno, qué sé yo, que no se vean y vamos para adelante. No, ha cambiado, pero no tanto. No, sí, lo que termina pasando es que muchas veces se habla pero no se denuncia, no se hace el proceso de denuncia judicial. Y acá es muy importante, y esto, bueno, lo hemos aprendido a partir de cómo los feminismos han empezado a generar ciertos debates públicos. Muchas veces las denuncias no son lo que repara en estos procesos, ¿no? Uno dice, bueno, hay que ir a la justicia y registrar en la justicia, pero por ejemplo, si vemos, les recomiendo un libro muy interesante que es ¿Por qué volvías cada verano?, que es un relato en primera persona Claro, por supuesto. de Pero Belén López Peiró. ese es el relato que leyó Thelma Fardín y la ayudó a contar lo suyo, ¿no? Bueno, ese relato, ese libro es impresionante porque es un relato en primera persona de qué significó el proceso judicial. No solamente contar para ella lo que le venía pasando, sino todo lo que significó ir al juzgado, volver a declarar de nuevo, las pericias, el sistema judicial, el poder judicial, las respuestas, los abogados, la estrategia de la querella, de la defensa. Hay un sistema que hay que tener espalda para hacer todo ese proceso. Entonces, muchas veces las denuncias agravan la situación, digamos, no es una respuesta solo mandar a la persona a denunciar. Una pregunta, ella denunció ya mayor de edad. Sí. Porque cuando sos mayor de edad, ya pasa a ser un delito de instancia privada. Exacto. Que vos podés elegir denunciarlo y no lo puede denunciar, no lo puede instar nadie más que vos. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Es muy importante. Porque justamente sí. la ley lo que dice es, te permite a vos decidir vos si estás en condiciones de enfrentar ese camino, porque si lo enfrentás sin estar preparado, es duro también, es difícil. Totalmente, es muy difícil. Hay que estar muy preparado. Sí, y no nos olvidemos, no Pablo, siempre perdón. podés hablar en ese momento. Esto es muy importante. Hay muchas personas que se olvidan, que no pueden, que necesitan pasar por un proceso para poder explicar lo que les pasó. Eso es bueno para rebatir no el lo argumento de recuerdan. por qué no lo dijo Exacto. antes. No lo dijo antes porque No no, lo podía y hay que recuerdan. respetarlo. Y no nos olvidemos que también hay toda una suerte de generación digital o de degeneración que está preparada para revictimizar a las personas que son denunciantes, es decir, para señalarlas, feminazi, hiciste? te lo merecías. O lo hiciste por política, o lo hiciste porque lo odiaba. Hay toda Es una terrible cantidad de eso. gente que está dispuesta y preparada para ir a defender a los violadores. Bueno, lo hicieron con Thelma Fardín. Lo hicieron con el padre Grassi, Pablo. Sí, Empezando, comunicadores también digamos, han el primer defendido. gran caso que tomó Estado Público en la Argentina, por lo menos en Argentina contemporánea, fue el del padre Grassi, que tenía grandes comunicadores que eran sus férreos Bueno, defensores. desde Mariano Grondona hasta Raúl Portal, porque como lo ayudaban, claro, ahí también había mucho de culpa, porque lo habían ayudado tanto, Sí. seguramente de buena fe, porque no sabían esto, que cuando se hace la denuncia, los tipos sentían que habían creado un monstruo y se negaron a creer lo que era evidente, real y que lo tiene preso a Grassi, ¿no? Por suerte.
Hoy me parece importante aclarar o contar, digo, más allá de mandarle un abrazo, me imagino, de todos a Mariela, que las mujeres ya no nos sentimos solas después de tantos años de avances de los movimientos de mujeres acá en Argentina, y me parece justo remarcarlo porque no es algo que de repente una se levanta un día y se anima a contar algo tan personal y tan fuerte, sino que hay un respaldo y un camino recorrido que lleva a este tipo de historias. Y también contar que hay una línea específica, que es el 137, y se habilitó también una línea de WhatsApp, que está abierta a las 24 horas, y por ahí es más fácil mandar un WhatsApp que llamar por teléfono, depende de las circunstancias en las que está cada uno, que es el 11 31 33 1000, y ahí hay también un gabinete especializado para acompañar estos casos, no solo para hacer la denuncia, también para sentirse respaldado, para que se pueda transitar este camino acompañado y con profesionales que saben cómo hacerlo. Y que te van a acompañar, porque claro, uno por ahí cuando llama no sabe si va a hacer la denuncia o no, pero por lo menos charla, se asesora y te acompañan en ese camino. Y ¿no? alguien que te acompaña a procesar todo lo que pasa, ¿no? Porque Sí. poner el cuerpo en una situación como esa, sabemos, es muy difícil y hay que poder elaborarlo. Entonces es muy importante la contención. Y en esto que decía recién Dani, que es también muy importante que haya un sostén público de que la palabra no se devalúa, ¿no? Que alguien cuando vos cuentes te va a creer, te va a apoyar y no vas a estar solo. Yo digo, ¿no? A veces la gente opina. ¿Quién es uno para opinar sobre la denuncia que hace una persona? No tenemos que callarnos la boca, contarlo Más y sobre nada estas cuestiones más. tan dolorosas, ¿no? Claro. Pero hay muchos, ¿eh? Pero Lo además la hacen, gente ¿eh? se arroga el derecho de saber si eso fue verdad, no fue verdad. Es poner en duda la palabra de alguien que está denunciando un hecho así. Me parece una actitud canallesca, terrible. Y decir que con eso se logra algo, ¿no? Como también está esta idea de que, bueno, yo te denuncio o puedo mentir o puedo denunciarte falsamente con esto, como si eso fuese una forma de conseguir algo. Ya sabemos Tal que cual. no hay absolutamente ningún tipo de beneficio en decir a mí me pasó esto o apuntar Tal a vez una no lo persona haya- que contar que alguien hizo algo Totalmente. que no debía. Para el afuera tal vez no lo haya. Yo creo que por dentro es un camino de reparación poder denunciarlo. Pero bueno, eso va en cada Depende de persona. cada persona. Claro, es un mundo. Pero lo que ya sabemos es que profesionales como Mariela tengan el valor de contar experiencias personales en cámara sirve, siempre. Sirvió con Telma, va a servir con lo que ella contó, que ya se lo había contado a Luciana tiempo atrás. Esos testimonios los escucha alguien y siempre tiene un efecto, ¿no? ¿No creen? Sí, y Mariela también decía que hablar en su caso sanaba, que era sanador. Bueno, ella lo pudo hacer en terapia, en ese espacio, y me parece importante remarcar lo de los espacios como la escuela, porque quizá como pasó con nuestra compañera, con Luli, cuando tuvo esta entrevista donde el fiscal le decía o llamaba a las mujeres a solucionar los problemas por sus propios medios, como en este caso tomar un arma, no está la responsabilidad tampoco en la mujer de saber cómo manejarlo, ya sea ni hablar de la víctima cuando es un niño o una niña, pero quizás a veces las madres, los padres no saben cómo manejar esta situación. Entonces contar con información en la escuela, en ese espacio donde todos pueden compartir y es un espacio de igualdad de acceso a la información, es importante para empezar ese camino. Cuando Sí. fue el debate por el aborto, ¿te acordás que los grupos antiaborto o mal llamados pro vida decían aborto no, educación sexual sí? Cuando se cayó el debate por el aborto, cuando no logró la sanción que se buscaba el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo, no hubo aborto y tampoco hubo No. la educación sexual que esperábamos. Y bloquearon todos, ¿no? un proyecto para ampliar todo lo que tenía que ver con la ley de educación sexual integral, que también se estaba tratando y lo bloquearon sistemáticamente. O sea que lo que ahí se ve es claramente que son antiderechos. Sí, es O sea, la ampliación de lo que molesta es la ampliación de antiderechos. derechos y el empoderamiento, si podemos usar ese término en este caso, de quienes están en situaciones más vulnerables, como para poder afrontarlos a futuro, porque acá ya estamos hablando no solo de las personas que sufrieron un episodio tan dramático como este, sino de las próximas generaciones para que no tengan que pasar por lo mismo, básicamente. Totalmente, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Gracias. de verdad que muy interesante y por supuesto nos sumamos al saludo que le hacía Daniela a todos, un abrazo.